Hola gente curiosa, ¿alguna vez se han preguntado por qué cuando frotamos un globo en el cabello, este se pega a la pared? ¿O por qué ciertas telas nos dan toques? Esto es gracias a un fenómeno llamado electrostática, y aquí en breve te lo cuento. Vayamos un poco a la historia. Los primeros estudios de la electrostática se remontan a la época de los griegos antiguos, cuando el filósofo Tales de Mileto identificó comportamientos extraños a partir de la fricción del ámbar con tejidos como la lana, generando la atracción de objetos con electricidad estática. Años más tarde, el físico y químico francés François de Cisternay-Dufay planteó la existencia de dos tipos de cargas eléctricas, la negativa y la positiva. Finalmente, en 1785, el físico Charles Coulomb formalizó en su tratado los conceptos cuantitativos de las fuerzas eléctricas, formulando la ley de Coulomb, en la que se plantearon enunciados de atracción y repulsión de cargas eléctricas estáticas. Esta ley se complementa con el teorema de Gauss, en el que se definieron casi todos los fenómenos electrostáticos. Pero, ¿qué es la electrostática? Es una rama de la física que se enfoca en estudiar, desarrollar y analizar las cargas eléctricas en reposo, es decir, las cargas eléctricas estáticas. Todo en nuestro mundo está formado por átomos y dentro de los átomos encontramos partículas cargadas eléctricamente, llamados electrones con carga negativa, y protones con carga positiva. La electrostática se centra en entender cómo es que estas cargas interactúan entre sí, es decir, o se repelen o se atraen. Veamos un ejemplo. En este ejemplo podemos observar cómo existe una carga eléctrica por fricción, es decir, algunos cuerpos pueden quedar cargados al ser frotados uno contra el otro, produciendo una carga de electrones de tal forma que uno quede cargado positivamente y el otro negativamente. En este caso, ambos objetos al ser frotados adquieren carga negativa, y eso significa que al tener cargas iguales, se van a repeler. ¿Pero qué creen? También existe la carga eléctrica por inducción, es decir, el reordenamiento de cargas eléctricas aun cuando no hay contacto con los cuerpos. Si un material tiene carga negativa y se acerca a un cuerpo eléctricamente neutro, los electrones del último se sentirán repelidos ante el exceso de electrones del primer cuerpo y por lo tanto se moverá dentro del material contenedor para alejarse del cuerpo cargado. Y así como en el ejemplo, siempre existirá un reordenamiento de cargas de tal manera que nunca se juntarán. ¿Qué les ha parecido, gente curiosa? Ahora que comprendes ya un poco más sobre la electrostática, podrás apreciar mejor cómo funciona la electricidad en tu vida diaria. Y como último dato, es importante que tomes en cuenta que el nivel de la carga de los objetos dependerá de factores como el material, si es un conductor, semiconductor o aislante, así como de sus propiedades físicas y eléctricas, humedad, temperatura, presión y velocidad. Así que corre a experimentar en casa y nosotros nos vemos en la próxima cápsula de Diverticiencia.